Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este espacio evangelizador. Llegamos ya al domingo número 31 del tiempo ordinario, ciclo A. En esta oportunidad, Jesús nos habla directamente a la integridad de nuestra respuesta al Evangelio. En efecto, aunque el término pueda parecer fuerte, la palabra hipocresía resume el sentido de los textos presentados este domingo. Ya la primera lectura, tomada de Malaquías capítulo 1, versículo 14, hasta el capítulo 2, versículo 2 y luego 8 a 10, así nos lo deja ver. Pues allí se denuncia la actitud doblez inaceptable para quienes son líderes del pueblo de la primera alianza. Además, el llamado del Señor a la fidelidad incondicional y auténtica de parte del pueblo hacia Él se hace notar. Pues la perfección del Señor y el culto solo debido a Él nace de un enérgico llamado contra un sacerdocio hebreo que en aquel momento vive una actitud doblez, una actitud de doble vida. La vida de los líderes religiosos, como la de los discípulos misioneros de todos los tiempos y lugares, no puede ser doble, no puede ser una farsa, una hipocresía. Y dice Malaquías 2:8, pero ustedes se han extraviado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido la alianza de Leví, dice el Señor Dios de los ejércitos. Prepara entonces este texto, aquel que escucharemos en el Evangelio, tomado de Mateo capítulo 23, versículos 1 a 12. Allí, la severidad del juicio contra la actitud hipócrita salta a la vista con matices muy tocantes. El texto parece un violento ataque que Jesús lanza contra los guías espirituales de Israel ya en vísperas de su pasión y de su muerte. Jesús, que está siendo acusado, revierte la moneda al decir: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues y observen todo lo que les digan, pero no imiten su conducta porque dicen y no hacen. Lo leemos ahí en los versículos 2 y 3. Queda claro que la perícopa respira el ambiente propio de la comunidad para la cual fue escrita en su primer momento en el Evangelio de Mateo. Seguramente la comunidad eclesial que vivió la experiencia junto con el evangelista Mateo estaba pasando por un momento tenso en el camino para encontrar su auténtica identidad cristiana, y las posibles fracturas internas en esa iglesia naciente con la sinagoga judía aquí se ponen en evidencia. Los versículos del pasaje mateano, sin duda, muestran con evidencia las dos caras de la moneda. El ambiente propio de los líderes espirituales de Israel está lleno de tradicionalismo, de orgullo, de vanagloria, de ambición de poder, de apariencias, de luchas internas, de una preocupación solo por la imagen exterior. La descripción no puede ser menos tajante. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los demás. Ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente les llame maestro. Recordemos un dato: las filacterias eran cintas de cuero normalmente que se llevaban bajo el brazo, a veces también se ponían sobre la frente con pequeños trozos bíblicos, y parece que también servían para exhibir públicamente los títulos recibidos. Por el contrario, la identidad cristiana debe estar marcada por la espiritualidad de la humildad, como bien lo dice Santa Teresita del Niño Jesús en su Caminito Espiritual. Ella afirma: mi caminito es el camino de la infancia espiritual, el camino de la confianza y de la entrega absoluta en las manos de Dios. Se trata entonces, queridos fieles, de buscar en la vida siempre la humildad, libre de hipocresías, de vivir libres de una doble vida, pues la humildad y la vida cristiana no necesita de títulos de reconocimiento y de honores que llenan de soberbia muchas veces los corazones.
La vida cristiana está llamada siempre a desterrar la presunción y a construir constantemente la comunidad, la vida fraterna. De este llamado a la auténtica vida nace el principio de humildad que leemos en el versículo 11 del Evangelio de este domingo. El mayor entre ustedes será vuestro servidor, como también el ejercicio de autocrítica al que todos somos llamados como fieles de Cristo que vivimos una experiencia eclesial. Pues el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado, como se lee en el versículo final. También la segunda lectura tomada de Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 9 y luego el versículo 13, nos pone en esa línea, pues el apóstol Pablo, en su mensaje a los creyentes de Tesalónica, se presenta como un auténtico discípulo misionero que no da cabida a hipocresías y vanaglorias humanas. Allá en el versículo 7 podemos leer: aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, nos mostramos amables con ustedes, como una madre cuida con cariño de sus hijos. Recordando la ternura de una madre, quiere enfatizar que todos los creyentes deben ser como una mamá que comunica a sus hijos los dones más altos que posee, es decir, toda la gracia del Evangelio, pero al mismo tiempo cuida su propia vida y en consecuencia y como fruto maduro, igual que hacen los hijos agradecidos, la palabra de Dios permanece activa en los corazones. De hecho, queridos amigos y amigas, solo una iglesia madura, llena de vitalidad materna, paterna y filial, alimentada constantemente en las fuentes de la caridad evangélica, podrá responder a la creciente ola de descristianización que vivimos en este momento de la historia de la sociedad y de la vida de los creyentes. Que resuene en el corazón de cada uno de nosotros esta palabra de Jesús: el mayor entre ustedes sea vuestro servidor.